tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. 4 hombres atacaron la imprenta de nuestro medio asociado The Epoch Times. Esta es la quinta vez que las instalaciones son atacadas. Arizona demandó a Biden por lo que denomina órdenes de inmigración perjudiciales. Funcionarios de la Casa Blanca y del DHS se encuentran en la demanda. Biden planea enviar millones de dólares a Centroamérica, pero un republicano dice que es un insulto para los estadounidenses. Latinoamérica vivió un domingo electoral y algunos resultados provocaron sorpresas. Hola, queremos informarles que YouTube nos censuró, pero eso no nos va a detener. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales que hallarán al final de la descripción. Esta noche comenzamos con Tennessee. Una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un terrible tiroteo en el Instituto Austin East Magnet de Knoxville. Un hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El agente que recibió los disparos tiene heridas que se espera no pongan en peligro su vida. Otra persona fue detenida para una mayor investigación. Según la policía de Knoxville, no se conocen más víctimas del tiroteo. La escuela ha sido asegurada desde entonces. Las autoridades establecieron un sitio de reunificación para que los padres se reunieran con sus hijos en el campo de béisbol de la escuela. Enviamos nuestras condolencias a las víctimas y sus familias. Y la imprenta de nuestro medio asociado, el Epoch Times, en Hong Kong, fue atacada el domingo por la noche por intrusos que empuñaban martillos. El portavoz del periódico dijo que sospechan que las autoridades chinas están detrás de esto. Tenemos más información. Las cosas se ponen cada vez más difíciles para los medios de comunicación independientes de Hong Kong. Anoche la edición de Hong Kong de The Epoch Times sufrió destrozos en su imprenta por parte de unos intrusos armados con martillos. Los 4 hombres irrumpieron en la imprenta y empezaron a destruir el equipo de impresión. También robaron un ordenador. Ahora el medio de comunicación suspendió la impresión debido a los daños. El Epoch Times es el medio de comunicación asociado de NTD que transmite China en Foco. El periódico es conocido por despertar la ira de las autoridades chinas. Esto se debe a su amplia cobertura sobre los abusos de los derechos humanos en China y la represión de Beijing contra el movimiento pro-democrático de Hong Kong. Esta es la quinta vez que las instalaciones de impresión del periódico son atacadas. La misma imprenta fue incendiada en 2019. La policía de Hong Kong dice que aún no encontró a los sospechosos. Las instalaciones también fueron atacadas en 2006 y 2 veces en 2013. La policía no presentó cargos en ninguno de los casos. A principios de este año, una reportera de The Epoch Times en Hong Kong dijo que la policía en China amenazó a su familia. Le exigieron que dejara de trabajar para el periódico. De lo contrario, la detendrían por cargos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional. La policía dijo que si mis padres perdían a su hija, se pondrían muy tristes, amenazándolos así. La portavoz del periódico condenó anoche la violencia. Acusó a las autoridades chinas de organizar el ataque. Este tipo de actos criminales no se dirigen solo a The Epoch Times, sino también a los medios de comunicación libres de Hong Kong en general. El verdadero objetivo es destruir el libre flujo de información en Hong Kong, el núcleo mismo de la sociedad hongkonesa. No retrocederemos en nuestro empeño de hablar en nombre de aquellos que están silenciados. No nos doblegaremos ante la intimidación. La Asociación de Periodistas de Hong Kong también emitió una declaración contra la violencia. El año pasado, el régimen chino impulsó la llamada Ley de Seguridad Nacional que castiga las críticas contra Beijing. Desde entonces, las autoridades realizaron amplias detenciones de figuras prodemocráticas. Muchos dicen que la ley es una sentencia de muerte oficial para la libertad de Hong Kong. Varios legisladores estadounidenses condenaron el atentado. El congresista David Nunes dijo a The Epoch Times que los repetidos y violentos ataques a The Epoch Times conmocionan la conciencia y que claramente el PSC y sus matones callejeros no pueden tolerar que ningún medio de comunicación informe de los hechos sobre las depredaciones del partido. El congresista Scott Perry señaló que no sería una sorpresa que el PSC estuviera detrás de este ataque. Y el congresista Jim Banks calificó el ataque de reprobable, añadiendo que la libertad de prensa en Hong Kong está siendo atacada por el Partido Comunista Chino, y una vez más el fiscal general de un estado fronterizo demandó a la administración Biden. El fiscal general de Arizona presentó una demanda por lo que consideró órdenes de inmigración perjudiciales del presidente Biden y pide a un tribunal que anule esas órdenes.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentó la demanda contra funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional. Brnovich dijo: "La crisis fronteriza está fuera de control. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se hace daño a nuestro estado". La demanda afirma que la administración Biden detuvo ilegalmente la construcción del muro fronterizo y rescindió indebidamente la política de permanecer en México a través de las órdenes ejecutivas del presidente Biden. Brnovich pide que estas acciones ejecutivas sean anuladas por el tribunal. Brnovich argumenta que estas órdenes violan la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales consideren el impacto ambiental antes de tomar cualquier acción federal significativa. Sin embargo, Brnovich alega que los demandados ni siquiera intentaron cumplir con la ley. Brnovich dijo en un comunicado: "Es el colmo de la hipocresía que la administración Biden afirme que quiere proteger nuestro medio ambiente, mientras no aplica los estatutos federales que están específicamente diseñados para este fin". La oficina de Brnovich dijo que miles de inmigrantes ilegales se asentaron en Arizona y no lo habrían hecho si la construcción estuviera todavía en curso y los protocolos de protección al migrante estuvieran todavía en vigor. Además, están abriendo más instalaciones para niños no acompañados, esta vez en estados alejados de la frontera. El viernes, la administración Biden anunció planes para abrir instalaciones en Michigan y Pensilvania. Los sitios de emergencia en Erie y Albion tendrán una capacidad combinada de 888 camas y serán para niños migrantes de 12 años o menos. El número de niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera alcanzó un récord en el mes de marzo y sigue aumentando hasta el 8 de abril. Casi 21,000 niños migrantes estaban bajo custodia federal. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, publicó este video de numerosos niños no acompañados alojados en una instalación de la patrulla fronteriza de Edona, Texas, el sábado, y dijo que es equivalente a abuso infantil. Escribió en Twitter: "Estos son los videos que Joe Biden y Kamala Harris no quieren que veas. Este es el resultado devastador de su desastrosa agenda de inmigración de izquierda. Este es abuso infantil". El lunes, un funcionario de la administración Biden dijo que la Casa Blanca aseguró acuerdos con México, Guatemala y Honduras. Los países acordaron colocar más tropas en sus respectivas fronteras para ayudar a frenar el flujo hacia Estados Unidos y proteger a los niños que hacen el viaje. Uno de esos gastos añadidos podría ser el pago en efectivo a personas de Centroamérica para persuadirlas de que no vengan a la frontera sur. La administración Biden está estudiando la posibilidad de enviar dinero en efectivo a países centroamericanos para frenar el flujo de inmigración ilegal. La medida pretende abordar las causas fundamentales de la inmigración desde un pequeño grupo de países centroamericanos en los que la delincuencia y la corrupción están muy extendidas y las privaciones económicas son graves. La coordinadora de la Casa Blanca para la Frontera Sur, Roberta Jacobson, dijo que el programa estaría dirigido a los habitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. El presidente Biden pidió $4,000 millones en ayuda al desarrollo para Centroamérica durante 4 años para hacer frente a los problemas económicos que empujan a la gente a abandonar sus hogares. Los republicanos se oponen a la idea de enviar dinero a Centroamérica. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo en Twitter: "El presidente Biden quiere tratar de comprar nuestra salida de su crisis fronteriza con el dinero de los contribuyentes. Esto es un insulto para millones de estadounidenses que están sin trabajo en nuestro país". Los republicanos dicen que el aumento de la inmigración ilegal se debe a que Biden revirtió las políticas fronterizas de la era Trump. Las autoridades fronterizas estadounidenses capturaron en marzo a más de 170,000 personas que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos. Es la cifra más alta en 20 años. El expresidente Donald Trump habló con donantes republicanos en Florida. Trump les dijo que los republicanos recuperarán el Congreso en 2022 y posteriormente un republicano ganará la Casa Blanca en 2024. Según los comentarios preparados, Trump dijo a los donantes: "Me presento ante ustedes esta noche lleno de confianza de que en 2022 vamos a recuperar la Cámara y vamos a reclamar el Senado". Trump hizo estas declaraciones en un discurso de apertura ante la cumbre de donantes del Comité Nacional Republicano. También les dijo que un republicano ganará la Casa Blanca en 2024. Trump no dijo si se presentará de nuevo a la presidencia. El asesor y portavoz de Trump, Jason Miller, dijo que Trump es el gran favorito para ganar la nominación republicana si decide presentarse. Miller dijo a Newsmax que el expresidente está centrado en recuperar la Cámara de Representantes y el Senado, y que otros presidentes no tuvieron mucha influencia después de dejar el cargo, pero Trump está más fuerte que nunca.
Forbes dice que Trump perdió unos $1.000 millones durante su presidencia. El evangelista Franklin Graham tuitea que es porque Trump puso al país por delante de sus propios intereses. Escribió: Donald Trump no se convirtió en presidente para hacer dinero, sino para hacer todo lo posible para preservar las grandes características de esta nación para las generaciones futuras. Puso a Estados Unidos en primer lugar. Nunca he visto a nadie trabajar más duro. Miller dijo que Trump va a seguir siendo una fuerza pública y que estará detrás de Biden en la frontera y en otros temas importantes. Y regresando, tenemos la primera aparición pública de Matt Gaetz tras hacer públicas investigaciones federales sobre él y los resultados del domingo electoral en 3 países latinoamericanos. Esto y más en NTD. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. El grupo Women for America First organizó una cumbre de Shape America en Miami, Florida. En ella se destacó la importancia de la integridad electoral y la protección de los derechos constitucionales, y el representante Matt Gaetz hizo su primera aparición pública allí tras hacerse públicas las investigaciones federales sobre él. Congresistas, activistas y oradores invitados se reunieron en el resort Trump National Doral durante el fin de semana. En la cumbre Shape America destacaron la importancia de las elecciones seguras, la lucha contra la censura de los gigantes tecnológicos y la protección de la primera y segunda enmienda. El representante de Florida, Byron Donalds, dijo que los miembros del Congreso tienen otra función, además de votar por nuevas leyes. El otro papel importante es abogar por el conservadurismo en todas partes, ya sabes, no solo en las salas republicanas, sino en las salas inscritas. Hablar de los principios de la libertad, hablar de los principios que hacen que nuestro país sea el mejor del mundo en todos los aspectos de la vida americana, a la hora de simplemente seguir haciendo el trabajo en D.C., que era lo que solía ir hacia adelante. Hay que ser mucho más dinámicos, tenemos que encontrar ayuda temprana, tienen que inyectarnos en todas partes la vida americana, el país requiere que lo hagamos. La cumbre que organizó Women for America First también abordó la promoción de las políticas de America First. Una de las asistentes expresó su preocupación por la cultura en Estados Unidos. Creo que es necesario que seamos conscientes de que estamos perdiendo la cultura y como la polarización, la violencia antifa y toda esta locura. Quiero decir que no crecí con esto. No sé de dónde diablos vino esto, pero tiene que parar y es intencional para dividirnos. Otro representante en la cumbre fue Matt Gaetz. Hizo su primera aparición pública luego de que se dieran a conocer 2 investigaciones federales en su contra, la más reciente el viernes. Esta analiza acusaciones de conducta sexual inapropiada. Gaetz ha negado todas las acusaciones. No voy a dejarme intimidar por un medio de comunicación mentiroso y no voy a ser extorsionado por un exfuncionario del Departamento de Justicia y los corruptos con los que está trabajando. La verdad prevalecerá. Cuando vean a las fuentes anónimas y a los informantes pronosticando mi desaparición, sepan esto, en realidad no vienen por mí, vienen por ustedes, solo estoy en el camino. Amy Kramer, la presidenta de la organización anfitriona, dijo a Fox News que están al tanto de la controversia que rodea a Gaetz. Ella calificó lo que está sucediendo con Gaetz como una cacería de brujas política partidista. Women for America First es la misma organización que ayudó a organizar la manifestación Shape America el 6 de enero en D.C. y ha denunciado la violencia que tuvo lugar ese día. Funcionarios de Georgia se manifestaron contra lo que llamaron un movimiento de cultura de la cancelación, después que las grandes ligas de béisbol trasladaron su juego de las estrellas fuera del estado por la reforma electoral local. El gobernador dice que el impacto económico va a suponer un reto para los residentes del estado. Tenemos más información desde Atlanta. Los funcionarios de Georgia están hablando sobre la reciente decisión de las grandes ligas de béisbol. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el fiscal general, Chris Carr, se reunieron el sábado en una marisquería del condado de Cobb. Ahí hablaron del impacto económico que se prevé después de que la liga anunció que su juego de las estrellas se trasladaba afuera de Georgia. Algunos estiman que alrededor de 90 a 100 millones.
El gobernador Kemp calificó la decisión de mala y dijo que va a perjudicar a los trabajadores residentes de su estado. 8,000 reservas de hotel desaparecieron, y cuando se piensa en cómo ese dinero se mueve, esto va a ese hotel, va a los georgianos trabajadores que trabajan en el hotel y la comida que ellos compran a los proveedores de aquí en Georgia y así sucesivamente. Una minoría de negocios fue perjudicada en nuestro estado. Esta es la segunda conferencia de prensa en la que el gobernador habla de la medida de la MLB. Las Grandes Ligas de Béisbol, MLB, dijo que boicotea el Estado por las recientes reformas electorales. Kemp la acusa de impulsar la cultura de la cancelación. La semana pasada también criticó otra decisión de la liga, ampliar su contrato con un gigante chino de las telecomunicaciones. No quisiera hablar de algo que no conozco en su totalidad, pero es muy hipócrita en algunos aspectos. Están apuntando a una ley que amplíe el acceso y asegura aún más el voto en Georgia, pero también están dispuestos a hacer negocios con China y consideran jugar e ir a jugar béisbol en países como Cuba. Quiero decir, ¿cómo sumas esas dos cosas? El gobernador Kemp también dijo que no apoya los boicots y que le entristece que la polarización de la política esté afectando la vida de la gente. A veces no es por culpa nuestra, a veces lo es, lo entiendo. Pero lo que es triste para mí es que un niño que crece y juega al béisbol desde su infancia, desde pequeño, jugando en la escuela secundaria, en la liga y que piensa en la universidad. He sido un gran fan del béisbol. Este juego, la gran América del pasado, se ha politizado. Una ciudad de Georgia espera con impaciencia la decisión de un tribunal sobre la remoción de una estatua de un soldado confederado. La decisión del juez, en este caso, determinará el destino de estatuas similares en todo el estado. Durante el fin de semana, los georgianos celebraron una concentración por la paz para salvar la estatua. Melina Weisskopf de NTD recibió comentarios sobre por qué es importante preservar la historia del sur confederado. Esta estatua de un soldado confederado se mantiene en esta plaza hace casi 115 años y ahora se enfrenta a un destino desconocido. La Junta de Comisionados del Condado de Newton votó 2-3 para retirarla, solo para ser desafiada por un grupo de ciudadanos locales que presentaron una demanda para evitar la eliminación de la estatua. Nuestra demanda tiene más fuerza que cualquier otra. Algunos dicen que es un error mantener estas estatuas. Dicen que representan la opresión y la esclavitud. El grupo sugiere que una solución podría ser erigir otra estatua aún más alta que represente a los líderes del movimiento antiesclavista. Seamos positivos. ¿Por qué no añadimos aquí algo de nuestro patrimonio del que podamos estar orgullosos? No es solo esto que hay aquí. Mira este precioso parque. Hay mucho espacio para algo. Dice que en la ciudad de Dublín, en Georgia, ya adoptaron este enfoque. Y una mujer inmigrante venezolana dice que en su país se retiraron estatuas cuando los comunistas tomaron el poder. Es destruyendo la cultura mediante la destrucción de la historia, y una de las primeras acciones que hacen es empezar a quitar estatuas. Por ejemplo, en Venezuela, la primera estatua que quitaron fue la de Cristóbal Colón. En Georgia se encuentra el monumento confederado más grande del mundo, la Montaña de Piedra, y el fallo de esta pequeña estatua aquí podría repercutir en que monumentos históricos como la Montaña de Piedra sean eliminados o protegidos por la ley. Realmente va a sentar un precedente para lo que ocurra en todo el país con nuestras estatuas de la guerra civil y lo que representan. El caso está en la agenda para este martes en el Tribunal de Apelaciones de Georgia. La administración Biden dice que creará nuevos puestos de trabajo bien remunerados a través de los programas de energías renovables de su nuevo plan de infraestructuras. Sin embargo, parece que se crearán más puestos de trabajo en China y estos además podrían implicar trabajo forzado. El plan de infraestructuras de $2 billones del presidente Biden impulsa una economía de energía verde. Los funcionarios dijeron que podría crear puestos de trabajo bien remunerados, especialmente para los trabajadores despedidos de la industria de los combustibles fósiles. Queremos asegurarnos de que creamos puestos de trabajo bien remunerados para todo tipo de personas en todos los rincones de Estados Unidos, y eso significa empleos sindicalizados bien remunerados. Sin embargo, el presidente del Centro de Estudios Heartland Institute, James Taylor,
afirmó que el cambio a una economía verde traslada los puestos de trabajo de la energía convencional estadounidense a la energía eólica y solar extranjera. Los minerales de tierras raras y otros minerales y metales importantes necesarios para las turbinas eólicas y los paneles solares se producen principalmente fuera de Estados Unidos y principalmente en China. Las tierras raras y el polisilicio son dos materias primas necesarias para las tecnologías de energía verde y China domina ambos mercados. Además, casi la mitad del polisilicio del mundo, crucial para la producción de las células solares, procede de Xinjiang, una zona conocida por sus campos de trabajo forzado. No solo los materiales, sino también los aerogeneradores y los paneles solares se producen principalmente fuera de Estados Unidos y fundamentalmente en China. Recientemente, legisladores republicanos y demócratas instaron a las industrias solares a sacar a China, especialmente a Xinjiang, fuera de las cadenas de suministro. Sin embargo, Taylor dijo que eso podría no ser posible en un futuro próximo debido a los altos niveles de contaminación que implica la producción de estos materiales y a los bajos costes de la mano de obra en China. El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental de Biden también dijo recientemente que la mayoría de las piezas que Estados Unidos quiere instar proceden de China. Se ha aprobado que la ciudad de Nueva York añada un impuesto adicional a los conductores de Nueva Jersey que entran en la ciudad. Los viajeros de Nueva Jersey están preocupados porque tendrán que pagar el doble de peaje. Un representante de Nueva Jersey lo calificó como una broma de mal gusto. Aquí los detalles. El puente de George Washington de Nueva York es el más transitado del mundo. Cuesta unos $15 entrar en la ciudad por el puente. Pero ahora el congresista de Nueva Jersey, Josh Gottheimer, dice que la ciudad de Nueva York está planeando añadir $13 más a ese peaje. Calcula que esto costaría a cada viajero unos $3,000 más al año. Se calcula que el dinero aportará unos $1,000 millones a Nueva York cada año. La ciudad utilizaría el dinero para financiar $15,000 millones en mejoras de su envejecido sistema de metro y autobús. Esto es así después de que los ingresos de la MTA sufrieran un fuerte golpe durante la pandemia. Gottheimer comentó la medida, lo llamó: "Es una especie de broma de mal gusto hacer esto a las familias en medio de una pandemia". Nos pusimos en contacto con el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, pero no respondieron antes de esta emisión. Los congresistas Gottheimer y Bill Pascrell Jr. están pidiendo a Pete Buttigieg que suspenda cualquier aprobación. El gobierno federal dio recientemente el visto bueno a la ciudad de Nueva York para implantar la tasa de congestión como se la denomina. En 2019, Gottheimer presentó la ley contra la tasa de congestión. Esto impediría que el Departamento de Transporte de Estados Unidos diera nuevas subvenciones de capital a los proyectos de la MTA en Nueva York hasta que los conductores pudieran obtener exenciones de cualquier impuesto de congestión. El proyecto de ley nunca se aprobó, pero ahora lo vuelve a presentar. El impuesto afectaría a los conductores que tomarán el puente George Washington por debajo de la calle 60. Si el plan se pone en marcha, convertiría a Nueva York en la primera ciudad de Estados Unidos en utilizar la tasa de congestión. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. Este domingo se celebraron elecciones en 3 países latinoamericanos. Los resultados provocaron algunas sorpresas. Veamos los detalles. En Ecuador, el banquero conservador Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta presidencial del domingo contra el economista de izquierda Andrés Arauz. Esto sorprendió ya que Arauz había quedado como ganador en la primera vuelta en febrero. Lasso destacó en su campaña el impulso a la economía de libre mercado contra los planes de bienestar social de su rival. Con casi el 98% de las actas validadas, Lasso tiene el 52.48% de los votos, mientras que su rival Andrés Arauz, apoyado por el expresidente Rafael Correa, acumuló el 47.52%. En su primer día como presidente electo, Lasso recibió felicitaciones de diferentes países como Argentina, México, Brasil, Chile y España y prometió dar su primera rueda de prensa el mismo día. El profesor de escuela y ultraizquierdista
Política Pedro Castillo fue el candidato más votado en las elecciones celebradas en Perú. Mientras se procesó casi el 80% de las actas, Castillo llegó al 18.20% de los sufragios, sorprendiendo y quedando en primer lugar, mientras Keiko Fujimori sumó un 13.17%, desplazando al otro candidato derechista De Soto, que obtuvo un 12.34%. Aunque la candidata ha señalado que se debe esperar con prudencia el avance del recuento, ya le ofreció a De Soto trabajar juntos para confrontar al populismo y la izquierda radical. El domingo también se realizaron en segunda vuelta elecciones para gobernador de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. El movimiento al socialismo MÁS, partido del presidente Luis Arce, va en desventaja en el escrutinio oficial, según resultados preliminares. Tras la crisis política en 2019, se alteró el calendario electoral boliviano. Y en octubre de 2020 se realizaron comicios generales en los que por primera vez no pudo participar el expresidente Evo Morales, pero fue jefe de campaña del MÁS que logró ganar la presidencia con Luis Arce. En las elecciones del pasado 7 de marzo, el MÁS no logró ganar en regiones en las que ha tenido gran presencia. ¿Sabía usted que el país comunista de Cuba tiene dos monedas diferentes? Una para los ricos y otra para los pobres. Después de que la economía sufriera grandes pérdidas por la pandemia, el régimen cubano planea eliminar una de esas monedas. ¿Puede adivinar cuál? La Cuba comunista está en un gran problema. Cuba está ahora mismo al borde de la quiebra. Afectada por la pandemia del virus del PSC y las sanciones de Estados Unidos, su PIB cayó al menos un 11% el año pasado. Las importaciones vitales para el país bajaron casi de un 50%. Un profesor jubilado del centro de Cuba dijo, «Este es un país ganadero, pero no hay leche, mantequilla, yogurt ni carne». Estamos hablando de una dictadura donde básicamente todas las industrias que son improductivas están fundadas y administradas por el Estado. Cuba tiene dos monedas. Una es el peso convertible, que está vinculado al dólar estadounidense, 1 por 1. Lo utilizan principalmente las élites y los turistas. La segunda es el peso cubano, utilizado por la mayoría de los cubanos para las transiciones diarias. Se necesitan unos 24 pesos para obtener un dólar estadounidense. El régimen comunista de Cuba planea deshacerse de los pesos convertibles, dejando solo los pesos regulares. La gente teme que los precios se disparen después. Ahora mismo, un pan cuesta 20 veces más que antes. En este momento los teléfonos y los servicios de transporte, por ejemplo, van a costar más. La electricidad también. Gómez dijo que el plan de eliminar una de las divisas se planificó hace 8 años. La pandemia solo aceleró las cosas. En 2019, el régimen convirtió 72 tiendas en tiendas de dólares, donde solo aceptan monedas extranjeras como dólares estadounidenses y euros a través de tarjetas de crédito. No hay efectivo. Un exprisionero político cubano contó algunas de las desgarradoras experiencias que vivió en las cárceles cubanas. Él insta a los estadounidenses a que defiendan su libertad mientras tengan una oportunidad. Tenemos la historia. Yo jamás pensé que los seres humanos podían resistir tanto sufrimiento. El exprisionero político Jorge Luis Antonis habló con el programa Crossroads de The Epoch Times sobre sus experiencias tras sufrir 17 años de persecución política en Cuba. Cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, a los ciudadanos se les negaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación, reunión, debido proceso y privacidad. Antonis dice que se declaró abiertamente opositor al régimen en marzo de 1990, gritando consignas a favor de la democracia y los derechos humanos, por lo que fue acusado y sentenciado por el delito de propaganda enemiga oral. Durante 17 años fue condenado muchas veces y estuvo en más de 10 cárceles cubanas. Las prisiones cubanas son verdaderos laboratorios de tortura y de muerte. Los prisioneros políticos ahí tienen que enfrentar los más refinados de los métodos de torturas, las palizas, la falta de atención médica, el hambre, las enfermedades. Pero para mí fue una época bastante importante y no me arrepiento de haberlo afrontado. Él dice que durante su estancia en prisión sufrió diversas torturas y fue testigo de los actos más horripilantes. A pesar de los abusos de los que fue objeto, Antonis dijo que aprendió a superar el miedo y se inspiró en otros presos políticos que nunca renunciaron a sus principios. Y paradójicamente, aunque fue una etapa muy difícil de mi vida, ha sido la etapa más próspera, más fructífera. Y si volvería a nacer, no dudaría en tomar el mismo camino, aunque me costara 17 años de prisión más.
Antonis siente que su resistencia, además de la de otros activistas, abrió el camino hacia la libertad, exponiendo la crueldad del régimen castrista. Que el comunismo, detrás de esos discursos populistas, románticos, detrás de esas promesas se esconden los más oscuros y abyectos intereses. El sometimiento, el irrespeto, la tortura. El comunismo es una estafa, pero más que una estafa es una mentira, un engaño, una mafia. Es la manipulación, es el monopolio, el control absoluto sobre la vida de las personas. Tras experimentar en carne propia la realidad del comunismo, pide a los estadounidenses que se sienten atraídos por esta ideología que se informen sobre lo que sucede en países como Cuba y Venezuela. Al pueblo norteamericano, a la juventud norteamericana, que por favor defiendan la democracia, preserven la libertad, preserven los valores, porque después que se pongan en juego va a costar años en recuperarlos. Cuiden la democracia, cuiden los valores. Hace 150 años, la primera revolución comunista de la historia del mundo sacudió París. Los terribles sucesos de esta época aún permanecen en la mente de los franceses, pero con la actual cultura de la cancelación la historia parece haber cambiado. Nuestro corresponsal en Francia, David Vives, nos informa. Conmemorar la primera revolución comunista no es cosa fácil. Han pasado 150 años desde la Comuna de París. El levantamiento socialista de 1871 contó con la participación de unos 6.000 comunistas que confiscaron las armas y tomaron la ciudad. Fue reprimida al cabo de un mes por las tropas republicanas. Entre 7.000 y 20.000 personas murieron en el enfrentamiento. En el siglo XIX hubo muchas revoluciones en Francia. En aquella época se tenía la impresión de que cuando los revolucionarios salían a la calle en París, podían derrocar al jefe del Estado en cualquier momento. Este no fue el caso en la Comuna. Todo terminó en un gran baño de sangre. La Comuna también destruyó edificios, obras de arte, arquitectura importante, estatuas y monumentos. El actual alcalde socialista de París decidió celebrar y conmemorar la Comuna. También se celebra ahora en el Parlamento francés, pero esto es controvertido. Para algunos, esta conmemoración tiene que ver con las ideologías de izquierdas. Según Chisol, esto forma parte de una agenda. Los movimientos de extrema izquierda e izquierdistas actuales consideran la Comuna como un símbolo de lo que quieren conseguir, mientras que el resto del país la ve como una gran catástrofe. En la década de 1870, más de una docena de los escritores franceses más renombrados criticaron abiertamente la Comuna de París, calificándola de espantosa. Estas mentes superiores compararon el levantamiento con un apocalipsis, una catástrofe bíblica o algo impulsado por una entidad sobrenatural. También decían que la bandera roja de los comunistas mostraba su sed de sangre. Incluso los escritores que apoyaban las cuestiones sociales defendidas por la izquierda, como Émile Zola, criticaron duramente lo que hacían los revolucionarios y los llamaron saqueadores. Según Maxime Duchamp, la cita de la Comuna solo obedecía a sus propias emociones perversas. La política era el último de sus deseos. El autor francés Théophile Couchy escribió: «Los revolucionarios eran la gente que la sociedad no podía manejar, los que tienen sed de sangre, ansias de robar». En la última semana de la Comuna, cuando los revolucionarios sabían que iban a perder, se refugiaron en la colina, apuntaron los cañones hacia la capital y dispararon contra las tropas que se acercaban, destruyendo la ciudad. Aún así, la Comuna de París fue considerada un ejemplo a seguir por líderes comunistas como Marx, Mao Zedong y Lenin. Karl Marx citó la Comuna como algo muy importante. Fue la primera confirmación de las teorías que escribió. Según otro historiador, la cultura de la cancelación, que está creciendo en todo el mundo, podría ser el legado de la primera revolución comunista. Los servicios religiosos de toda Gran Bretaña celebraron el domingo la vida del príncipe Felipe. Muchos han expresado su gran tristeza por la muerte del marido de la reina Isabel. El arzobispo de Canterbury dijo que rezaría por ellos. Como parte de los 8 días de luto nacional, la gente se reunió en los palacios reales para dejar flores. Líderes religiosos y políticos expresaron su apoyo a la reina de 94 años, la monarca más antigua del mundo y la que más tiempo ha reinado. Su marido, el príncipe Felipe, conocido oficialmente como el Duque de Edimburgo, falleció el viernes en el castillo de Windsor, tenía 99 años. En la Catedral de Canterbury el domingo, Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana Mundial, dijo que el hecho de que el príncipe haya vivido hasta 2 meses antes de cumplir los 100 años no suavizaba el golpe para los que lo querían. El Palacio de Buckingham dijo que el funeral se celebrará el sábado 17 de abril. Desde hace tiempo los planes están establecidos, pero fueron rediseñados y reducidos debido a las restricciones del COVID-19.
No habrá procesiones públicas y se celebrará íntegramente en los terrenos del castillo de Windsor, limitado para 30 dolientes. El príncipe Harry regresará de Estados Unidos, pero su esposa, Meghan, que está embarazada de su segundo hijo, no lo hará por recomendación de su médico. Será el primer viaje de Harry al Reino Unido desde la explosiva entrevista que la pareja concedió el mes pasado a Oprah Winfrey. Las autoridades dicen que esperan que la ocasión ayude a reunir a la familia y a reconstruir los lazos. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. El alcance de las operaciones de influencia del PSC en Occidente podría asustar a muchas personas, pero no muchos son conscientes de que la infiltración en realidad comenzó hace décadas. Hoy miraremos lo que ocurre de forma oculta a la vista pública en Canadá. Las operaciones de influencia del Partido Comunista Chino o PSC en el país vecino y aliado de Estados Unidos, Canadá, se extienden a muchos aspectos de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, el ejército y la esfera cultural. Empecemos por los medios de comunicación. Según un periodista canadiense, la agencia de noticias estatal china Xinhua le pidió que espiara a la gente en el pretexto de informar, y toda la información que recabó fue a parar a Beijing. Mark Burry trabajaba para Xinhua como corresponsal en Ottawa hace una década. Dijo al Epoch Times que la agencia le pidió repetidamente que recopilara información. Cuando el entonces líder del PSC, Hu Jintao, visitó Canadá en 2010, Xinhua pidió a Burry que averiguara quiénes protestaron por la visita y dónde se alojaron esas personas. Burry pensó que esto formaba parte de su reportaje, pero nunca se publicó. Cuando el Dalai Lama visitó Canadá en 2012, Xinhua pidió a Burry que averiguaba lo que el líder espiritual dijo al entonces primer ministro de Canadá en privado. Cuando Burry se dio cuenta de que sus informes no se publicaban, confrontó a su jefe. La respuesta de Xinhua fue que siempre evitaba publicar piezas que pudieran avergonzar al PSC y que todos sus informes iban directamente a Beijing como información. Al negarse a espiar a la gente, Burry renunció tras 2 años de trabajo. El sitio web del gobierno canadiense dice que Xinhua tiene una oficina en Ottawa. La agencia de noticias se estableció en Canadá hace casi 2 décadas. Pasemos ahora al ejército. En 2018 los militares del régimen chino realizaron un entrenamiento de invierno en Canadá. El portavoz del primer ministro canadiense admitió que Canadá entrenó a una delegación militar china en Ontario. Documentos obtenidos por Rebel News muestran que Canadá realizó 18 proyectos militares con Beijing en 2019. Ese año, el máximo responsable militar de Canadá decidió cancelar los ejercicios militares con tropas chinas, y fue por petición del ejército estadounidense. Pero el Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá se opuso a la decisión. Alegaron que el PSC podría verlo como una medida de represalia relacionada con el caso de Meng Wanzhou. En 2018, Canadá detuvo a la directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, a petición de Estados Unidos. Aún así, Canadá terminó cancelando la capacitación tras diferentes reacciones de rechazo. This is one of the reasons why we actually stopped our training with the Chinese Mr. Speaker, and this is exactly what we're doing. Continuemos ahora con la esfera cultural. Muchos institutos Confucio controlados por Beijing siguen funcionando en campus canadienses. Una ex profesora de uno de ellos, cerca de Toronto, explicó lo que enseñan en esos institutos. De hecho, aunque los institutos Confucio están fuera de China, tienen requisitos estrictos en cuanto a nuestros conceptos. Puede sonar anticuado. Exigen que se siga el lineamiento del partido. Así es en los institutos Confucio. Chao dijo al Epoch Times que los profesores deben enseñar lo que el PSC quiere que la gente sepa, como que el Tíbet fue supuestamente liberado por el régimen y que Taiwán es parte de la China comunista, y deben evitar en las aulas temas como la masacre de Tiananmen. Estos requisitos van en contra de los valores de Chao, por lo que renunció después de enseñar allí durante 1 año. Chao demandó entonces al Instituto Confucio por su proceso de contratación discriminatorio. Antes de trabajar para uno de ellos, Chao tuvo que firmar un contrato en el que se comprometía a no practicar Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. Falun Gong es una práctica de meditación de la tradición budista. Consiste en enseñanzas morales basadas en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, y en 5 ejercicios de relajación y meditación. Chao mantuvo su fe para sí misma debido a la persecución del PSC a los practicantes de Falun Gong en China, pero reanudó su viaje espiritual tras reunirse con algunos practicantes de la disciplina en Canadá.
La Universidad McMaster del país cerró su Instituto Confucio en 2013, después de que su agencia matriz no eliminara sus requisitos discriminatorios. Una agencia del PSC afiliada al Departamento de Trabajo del Frente Unido proporciona financiación a los institutos Confucio de todo el mundo. Por su parte, la Universidad estadounidense de Taft dice que cerrará su Instituto Confucio este septiembre. Un hombre desapareció en el sur de China y su hijo está pidiendo ayuda después de que la policía local acosara a la esposa del hombre. Pero su desaparición es solo una parte de la historia. Toda su familia es perseguida por el régimen comunista chino desde hace 20 años y todo porque se niegan a renunciar a su fe. Zhao Fenghui desapareció el miércoles pasado en la ciudad de Sanya, en la provincia de Hainan, al sur de China. Practica Falun Gong, una disciplina de meditación espiritual que es brutalmente perseguida en China desde 1999. El hijo del hombre, Zhao Shuai, explicó que su padre comenzó a dirigirse a su casa por la tarde. Sin embargo, al anochecer todavía no llegaba. Nadie pudo localizarlo. Un amigo de la familia llamó entonces a la policía y confirmó que una persona había sido arrestada y detenida ese día, pero los agentes no quisieron revelar el nombre del detenido. Shuai sospechó que se trataba de su padre. Esa misma noche, un grupo de policías se presentó en la casa de los padres de Shuai. Ordenaron a su madre que abriera la puerta, pero no mencionaron el paradero de su padre. La policía acudió a la puerta de mis padres y no dejó de acosarnos. Mi madre se quedó callada adentro. No se atrevió a abrir la puerta porque había demasiados policías. La cámara situada en la puerta filmó a 6 personas. El padre de Shuai trabajaba como supervisor de proyectos en una sucursal de un importante banco chino. Fue expulsado de su unidad de trabajo y enviado a trabajar a un campo de trabajos forzados en 2 ocasiones debido a sus creencias. Los 3 miembros de la familia practican Falun Gong. Desde que comenzó la persecución a Falun Gong en 1999, mi padre viene haciendo peticiones a las autoridades. Fue detenido varias veces, por un total de casi 5 años. Mi padre hizo 3 huelgas de hambre, cada una de ellas de más de 20 días. Hizo una huelga de hambre, luego fue detenido y volvió a hacer otra huelga de hambre. El padre de Shuai fue detenido por primera vez en 2000 por mostrar pancartas de protesta en la plaza Tiananmen de Beijing. Luego fue trasladado a un centro de detención de su ciudad natal llamada Hegang, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China. Allí la policía ordenó a otros reclusos que lo golpearan y le ataron los pies a un palo de 1 metro de largo. Le dejaron el palo puesto durante una semana entera, incluso mientras comía y dormía. Cuando se lo quitaron ya no podía caminar. Posteriormente, el hombre fue enviado a un campo de trabajo para obligarlo a renunciar a Falun Gong. La policía lo golpeó hasta que perdió el conocimiento. Él y otros practicantes de Falun Gong también fueron obligados a ver videos que calumniaban a Falun Gong. Todo esto además de realizar trabajos forzados. En 2002, el padre de Shuai fue detenido en un campo de trabajo por segunda vez. Allí hizo una huelga de hambre. Debido a ello, pasó de pesar más de 95 kilogramos a solo 40 kilogramos. Cuando fue liberado, no podía caminar por sí mismo. En el año 2005, debido a la persecución, la familia se vio obligada a mudarse a la isla de Hainan en el sur de China, pero la policía siguió persiguiéndolos. El año pasado, Shuai se estableció finalmente en Europa. Según el sitio web de noticias de Falun Gong con sede en Estados Unidos, minhui.org, solo en el último año murieron al menos 115 practicantes de Falun Gong a causa de la persecución. Shuai sigue apelando a la comunidad internacional pidiendo al mundo que preste atención a lo que le ocurre a su familia y que rescate a su padre. Solo quiero que liberen a mi padre inmediatamente y que dejen de acosar a mi madre. Al mismo tiempo, también condeno esta tortura utilizada por el Partido Comunista Chino contra nosotros, los practicantes de Falun Dafa. Desde entonces, la madre de Shuai escapó y huyó de su casa, pero aún no hay información sobre el paradero de su marido. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana.